Desde ya que es un placer para Sarfa recibirlos a los dos, al doctor Rodolfo Teuset y al doctor Daniel Orfila. Ambos que se comprometen una vez más en informar sobre los campos electromagnéticos y la salud y los peligros del 5G. Este tema que tiene tanta trascendencia en la comunidad, nos comprometemos como institución científica académica a divulgar todo y a subir todos los materiales que le parezcan importantes para que la comunidad esté enterada. El doctor Rodolfo Teuset, doctor en radioquímica de las Sorbonas, experto en seguridad radiológica, asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, miembro electo del Comité Ejecutivo de la Internacional Radiology, del IRPA, presidente de la Comisión de las Américas de radiología de los campos electromagnéticos. Rodolfo, te doy la palabra y luego presentaré a Daniel cuando hable él. Muy bien. Bueno, un gusto grande. Espero que me escuchen bien. Voy a hablar algo simple, cortito. Les cuento como introducción que este tema ustedes no van a hablar de otra cosa, porque realmente están tratando de que esto vaya para largo, porque ya no da para más. Ya se están tratando de tapar el sol con la mano y eso no es posible. Entonces, en estos momentos no hay dudas sobre los tremendos riesgos y que esto a corto plazo hay que cumplir las normas para que de alguna manera esto no sea tan grave, pero a largo plazo esto no va a ir. No se imaginen el teléfono celular durante varias generaciones, no se lo imaginen porque es tal la cantidad de cosas que nos van a ocurrir, que nos están ocurriendo ahora, solamente en algunos minutos, que esto no va a ser soportable, porque de alguna manera hay muchos fallecimientos de todo tipo. Y bueno, ahora voy a empezar a contarles un poco la parte elemental, la parte básica. No, perfecto. ¿Ya está? listo, no toca botón. Bueno, No no toca toca botón. botón. Bueno, perfecto. Bueno, ustedes saben, este es un tema largo, ¿no es cierto?, que tiene una parte física. El curso que damos nosotros para los simposios es un curso de 3 horas. Dimos uno en Santiago, otro en Cusco, y son 3 horas. Ahora vamos a hablar 20 minutos, media hora, o sea que vamos a ver la parte básica. Ustedes de todas maneras recuerdan lo que ya han visto y luego van a verlo con más detalle en YouTube cuando esté. Entonces, les recuerdo de que cuál es la situación. No hay autoridad. ¿Me comprenden? Ese es el problema. Imagínense ustedes algo. Acá las empresas simplemente dicen, bueno, yo voy a poner una antena acá, otra allá, yo voy a salir con esta potencia. Nadie se preocupa, nadie los controla. Las propias empresas no pueden controlarse porque entienden son los problemas de salud. Tampoco el POM puede ser. Y estamos ante algo que es 1000 veces más dañino, yo diría mucho más de 1000, el poder cancerígeno que las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes, para darle un dato, no existe ninguna prueba de que a los límites actuales de la población y los límites para los operadores haya ningún riesgo. Sí puede haber riesgo si esto de alguna manera se descontrola, si hay un accidente tipo Chernobyl, ¿no es cierto? Pero si no,
no hay absolutamente ningún riesgo. En 100 años no ha habido un solo efecto, ni en animales, ni en personas, ni nada, ¿ok? Y esto, en cambio, tiene efectos a valores 100 veces por debajo de los límites establecidos. ¿Está claro? Ustedes saben lo que son las radiaciones ionizantes, ¿verdad? Bueno, esto es peor, pero mucho peor. Entonces, estamos expuestos a que nos pase de todo. Y ahora voy a darles algunas de las cosas más grosas, más importantes. Y cuando venga el 5G, si es que viene, nosotros estamos trabajando en varias ciudades que han prohibido el 5G porque han entendido cuál es el riesgo. Hemos hablado, incluso ya han traído especialistas de todo tipo, pero no hay tutía. No hay forma de explicar de que esto no tiene un riesgo porque lo tiene, y grave. Por otra parte, como la técnica es que nadie se entere de lo que pasa, nadie habla. Y si habla, no habla del tema, no habla de los riesgos. O si no, hay algún artículo pagado, ¿no es cierto?, por las empresas para decir de que no hay ningún problema. Pero esto no lo dicen en público. Y además hay normas internacionales, normas puestas por la Organización Mundial de la Salud. Yo dije que no hay control. La Organización Mundial de la Salud dice que no hay control. Y a pesar de la recomendación que me dirán, yo les digo, les voy a hacer llegar el documento solamente del año pasado de la Organización Mundial de la Salud, donde dice, no hay control y debe haberlo. ¿De acuerdo? Prometo que se lo voy a hacer llegar. Entonces, hay que cumplir las normas, pero no se cumplen. Entonces, el problema es que toda cosa que se mueve eléctrica en el espacio, un electrón, por ejemplo, forma un campo electromagnético, a su vez forma un campo eléctrico, y esto es lo que se llama campo electromagnético, que tiene propiedades eléctricas y propiedades magnéticas, ¿de acuerdo? Y esto va a la distancia, ¿no es cierto? Se traslada a la distancia, a la velocidad de la luz, y lleva energía a donde llegue. Así como el sol a uno le llega a la cara y le calienta la cara, ¿no es cierto? Esto llega a donde sea y le calienta la parte interna al que le llega, por decirlo en dos palabras. Entonces, acá tenemos el campo electromagnético, entonces, que se traslada a distancia, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega? Cuando llega este campo electromagnético, lo que hace es mover las cargas eléctricas que encuentra en su camino y las hace vibrar a la frecuencia que tiene ese campo electromagnético. Todo campo electromagnético tiene una frecuencia. Un megaciclo quiere decir 1.000.000 de veces por segundo. Un gigaciclo quiere decir 1.000 millones. En fin, de acuerdo a la cantidad de ciclos por segundo, es lo que vibra, ¿no es cierto? Bueno, lo que vibra naturalmente es todo lo cargado. Lo que es neutro no se mueve. El agua, por ejemplo, es un dipolo, está cargado y se mueve. Y así calentamos el pocillo de café en el hondo de microondas, porque las moléculas del agua se mueven porque son estimuladas por el campo electromagnético. Esta es la información básica, ¿no es cierto? Esto de moverse las cargas eléctricas no es gratis. Depende de lo que se mueva, ¿no es cierto? Puede ocasionar un daño mayor o menor. O sea, esto no ocurre gratuitamente, al contrario. Van a ver todas las cosas que pasan. Entonces, primero vamos a ver efectos biológicos. Del cáncer hablamos la otra vez y no vamos a repetir. Simplemente les digo, con respecto al cáncer, del cual no vamos a hablar, yo les puedo hacer llegar dos trabajos que demuestran, y los trabajos estos pertenecen a un asesor de la Organización Mundial de la Salud y a un experto del IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.
estos dos, yo puedo decir monstruos, porque son dos personas realmente de mucho conocimiento, cuyo currículum tiene 30 páginas, para decir una idea, que han demostrado, no en base a un trabajo, en base a cientos de trabajos biológicos, donde se han irradiado células, trabajos donde se han irradiado animales y trabajos donde se han irradiado personas. Y se ha observado lo que ocurre en las muestras in vitro, ¿no es cierto?, en el laboratorio, en el tubo de ensayo, o en un animalito, por ejemplo, una rata, un conejo, o en algunos casos, por ejemplo, células, ¿no es cierto?, células humanas, y qué pasó con los hombres. La conclusión de esos trabajos es que está claramente demostrado muy fuertemente que los campos electromagnéticos son cancerígenos. Y esto se observa además porque la gente que vive cerca de las antenas que emiten radiación tiene más probabilidad de tener cáncer que las que viven más lejos. O sea, las que están a 50 metros o 100 metros están peor que las que están a 300 metros, 400 metros. Esto ha pasado en nuestro país, donde una antena de Salta, en un pueblo que se llama Coronel Güemes, ha sacado la antena debido a la gran cantidad de casos de cáncer que ha habido en la manzana donde estaba esa antena. Esto es lo que estamos nosotros diciéndoles a vecinos de 4 o 5 ciudades, para decirlo. Pero, de alguna manera, esto que estamos diciendo va en contra de los intereses económicos de las compañías telefónicas y de los dueños de las compañías telefónicas, como son algunos diarios, como es el caso de Clarín, que es dueño de Telecom. Entonces, hay intereses tan importantes, se gana tanto dinero, que entonces tratan de que esto no se sepa, que no se hable. Bueno, entonces le conté del cáncer y ahora le voy a hablar de los efectos biológicos. ¿Qué es lo que pasa en forma inmediata? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes en este acto, en este momento, si ustedes tienen un celular en la mano? Primeramente, les cuento que las radiaciones no ionizantes producen dosis mucho mayores que las ionizantes. ¿Cuánto mayor? ¿No es cierto? Un trabajador que trabaja con telecomunicaciones, antenas, etcétera, recibe 1500 Gray, no importa qué significa, 1500 es cantidad de energía por unidad de masa, 1500 Gray por hora. ¿Se dan cuenta? Mientras un poblador, debido a las radiaciones ionizantes, recibe 1 miligray, una milésima de Gray. O sea que si uno recibe una milésima y el otro recibe 1000, te das cuenta, la diferencia es muy grande. Entonces, esa cantidad de energía, ¿qué pasa? Llega la energía a nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Bueno, como esto vibra, produce el movimiento de nuestras moléculas. Y además, al moverse, esas moléculas se rompen y aparecen lo que se llaman radicales libres, que son moléculas a las cuales le falta un electrón. Tienen un electrón que antes estaba juntito con otro y ahora se separó y están los dos electrones desunidos. Eso se llama radical libre. Y estas dos cosas, el movimiento molecular y la creación de radicales libres, están en la base, en el origen de los daños que nosotros recibimos ahora, en este momento, del Wi-Fi, de la antena, del teléfono. De esto no nos salvamos. Y les quiero contar que se habla, ¿no es cierto?, de que lo que se produce es un movimiento molecular. Pero ese movimiento molecular, que entre paréntesis hablan de efecto térmico, no es un efecto térmico igual al que nosotros conocemos. Cuando nosotros nos acercamos a una estufa
o estamos al sol, se nos calienta la piel, ¿de acuerdo? Pero esa piel se calienta de una manera conocida, donde las moléculas se mueven alrededor de una velocidad, alrededor de un movimiento, ¿no es cierto? Que está descrito por algunas cosas, tanto para los gases como para los líquidos. Entonces se mueven y eso es lo que da sensación de calor. Ahora bien, cuando nosotros nos exponemos a un campo electromagnético, la situación es muy, muy diferente. Porque se mueven algunas moléculas y otras no se mueven nada. Las que se mueven son las cargadas, pero se mueven a una velocidad imposible de imaginar. Imagínese una molécula que se mueve 1.000 millones de veces por segundo. 1.000 millones de veces por segundo uno no alcanza a imaginarse qué es lo que significa. Ya mover una cosa una vez por segundo ya nos parece una locura. 1.000 millones, bueno, es una vibración tremenda. Entonces, como hay moléculas que se mueven y otras moléculas que no se mueven, que se quedan quietas, ustedes saben que en el organismo, en las células, bueno, hay reacciones bioquímicas, ¿no es cierto? Las cosas van cambiando, ¿no es cierto? Una molécula se mezcla con otra, producen otro producto, y etcétera, etcétera. Pero acá, como hay algunas que se mueven y otras que no, se dificulta las reacciones bioquímicas. Y esto es el primer daño. Esto hace de que algunos procesos no continúen como estaban yendo y se lentifican. Esto es primer mensaje. Un movimiento molecular que no es igual al movimiento térmico, que nos hace daño porque hace que algunas reacciones no se produzcan. La segunda cosa que les quiero decir es que además de esto, como yo les mencioné hace un rato, ocurre que esto no me dé siguiente, ahí está, toco siguiente, ahí vino la siguiente, la producción de rato. Ustedes saben que los radicales libres, bueno, un poquito va bien, cuando hay muchos, afectan la salud de las células. Ustedes saben que hay algunos productos que se venden, ¿no es cierto? Que se dice esto, elimina los radicales libres. Mira los, bueno, eso ocurre que nosotros tenemos en el organismo productos endógenos. Endógenos quiere decir que los producimos nosotros. Nosotros los fabricamos, como el glutatión y la melatonina. Los dos son antioxidantes. Cuando aparece un radical libre, ¡trac!, lo hacen desaparecer. Pero como aparecen tantos, tantos, tantos y tantos, no dan abasto. Y se acaba el glutatión. Y se acaba la melatonina. La melatonina se produce de noche en la cabeza, en lo que se llama glándula pineal. Y está estudiado de que no tenemos melatonina. Tenemos poca cuando estamos expuestos a un campo de radiación muy alto. Y el glutatión lo mismo. El glutatión también es un potente antioxidante y oncoestático. Quiere decir que si yo tengo un cáncer, lo paran, no dejan que avance, hacen que las células malignas se autoeliminen. Entonces, la falta de esto está asociada con cáncer, abortos espontáneos y dificultades en el sueño. Se dan pastillas de melatonina para dormir, porque es lo que nos ayuda a tener un sueño tranquilo y renovador. Entonces, es muy importante porque esto rompe, elimina, disminuye al sistema antioxidante y entonces se produce el estrés oxidativo celular, lo cual es un mecanismo por el cual nosotros de alguna manera se nos puede romper el ADN, lo cual tiene otras consecuencias. Tengo que decirle estas cosas porque hay otra forma de explicarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, el glutatión además está relacionado con la vitamina D. Entonces, cuando baja el glutatión, insisto, es
un antioxidante endógeno, algo que producimos en el organismo. Cuando baja el glutatión, baja la vitamina D y por consiguiente aumenta la infección. ¿Por qué le digo esto? Porque esto ocurrió mucho cuando tuvimos la pandemia del COVID-19. Entonces, la falta de glutatión debido a las radiaciones no ionizantes produjo de que no tuviéramos glutatión. Tal es así que a los pacientes los trataban con glutatión, ¿no es cierto?, cuando tenían una neumonía con COVID, y con eso se produjo un éxito en evitar la inflamación. Eso lo acá dice tormenta de citoquinas, es una inflamación que se produce a nivel de todo el cuerpo. Entonces, esto evidencia que la falta de glutatión es algo que molesta. También se vio, y esto es un dato importante, que trabajadores que trabajaban con radar en el ejército, el radar es una fuente muy poderosa de radiaciones no ionizantes, los trabajadores que trabajaban con radar tenían menos del 50% de los niveles de glutatión que tenían los trabajadores que no estaban expuestos. ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta de que esto que ocurre es algo que nos afecta. También se encontró que la gente que vivía cerca de una antena tampoco tenían los niveles esperados de glutatión. La gente que vivía a 100 metros de una antena, ¿no es cierto?, tenía menos glutatión que los que vivían a 3 cuadras. Esto no existe. Esto ocurre cuando uno se expone a un celular o cuando uno se expone de alguna manera a una fuente de Wi-Fi o una antena. El Wi-Fi siempre es más suave, más livianito que una antena, ¿no es cierto?, mucho menos. Por eso recomendamos para el arranque de que se trabaje solamente con Wi-Fi para eliminar las antenas. Bueno, hay que contarles también, se recuerda que dijimos que el glutatión estimula, ¿no es cierto?, la producción de vitamina D, ¿no es cierto?, o el uso de vitamina D, que también tiene efecto anticoagulante. Entonces, cuando baja el nivel de glutatión, baja la vitamina D y entonces se forman coágulos. Esos coágulos de alguna manera provocan accidentes, puede ser, si es en la cabeza, puede ser un cerebro vascular, ¿no es cierto?, y otras complicaciones que ocurrían también con el COVID. Muchas de estas cosas justamente se descubrieron cuando ocurrió el COVID. En Estados Unidos, con el COVID, la gente, los estados que tenían 5G en lugar de 4G, tuvieron el doble o el triple de muertos que los que tenían 4G. Insisto, en Estados Unidos, y esto se ve a través de los números que se publicaron, como nosotros veíamos los números que se publicaban acá cuando iba avanzando la pandemia. Bueno, donde había 5G, más muertes y más casos. Por estas cosas, porque como los campos electromagnéticos nos quitan estos antioxidantes y además a través de eso baja la vitamina D, que es anticoagulante, estos producían coágulos. Y coágulos es uno de los principales problemas del COVID. Entonces se le daba justamente glutatión a la gente para mejorar la situación. Pero además, ¿por qué la coagulación? La coagulación es porque uno de los efectos que provocan los campos electromagnéticos, escuchen, es la aglutinación de los eritrocitos, lo cual se llama efecto Rouleau. Esto lo hemos visto acá con la doctora Witt. Yo lo he probado en mis dedos, ¿no es cierto? Y una doctora también lo hizo. Si uno acerca el dedo a un celular, o uno está cerca, como en esto que estamos mostrando la foto, uno está cerca de una antena de Wi-Fi, las células se le amontonan, los eritrocitos se ponen tipo pila de monedas. Esto que están viendo acá
Escuchen, dice así: eritrocitos de un paciente antes y después de ser expuesto a un campo electromagnético 10 minutos de Wi-Fi. No es alguien que estuvo 10 años. Estoy hablando de 10 minutos. Y hay cosas que ocurren en 2 minutos, como es el cerramiento de la membrana hematoencefálica. Esto ocurre ya. Hay gente donde se ven efectos porque usa el celular 3 minutos por día. ¿Escuchan? 3 minutos por día. Entonces, esto pasa de la izquierda a la derecha cuando uno se acerca. Y acá lo hemos visto. Una doctora, una bioquímica, tuvo el celular en la mano durante 10 minutos, se sacó una gota de sangre del dedo y observó exactamente lo que ustedes están viendo en un microscopio. Ahora, esto no es chiste, porque al acumularse los eritrocitos, ocurre que después se atascan en un capilar y eso es lo que a la larga produce microcoágulos. Y esto pasa. Y la experiencia que hicimos acá, la doctora se tomó una muestra del dedo, bueno, quedó tan impresionada, dice, yo me voy a caer acá. Pero se tomó otra muestra de sangre del dedo del pie, que estaba más lejos del celular, y en el dedo del pie la sangre estaba normal. Les cuento esto, digo, esto no son cuentos de chicos, es lo que ocurre. Además de esto que dijimos que ya es importante, la coagulación, los microcoágulos, tenemos que decir que también reduce el consumo, la ingesta de oxígeno y daña las mitocondrias, nada menos. La exposición a campos electromagnéticos afecta la estructura de la hemoglobina, reduciendo su capacidad para unirse al oxígeno. ¿De acuerdo? La hemoglobina está en los glóbulos rojos, la hemoglobina pasa por el pulmón, ahí fija oxígeno, y se transforma en oxihemoglobina y luego va a las células, deja el oxígeno y toma ácido carbónico y se transforma en carboxihemoglobina. Ese es el trabajo que hace la hemoglobina. Toma oxígeno en el pulmón y lo da en el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando uno se expone a un campo electromagnético, acá dice, después de solo 2 horas de exposición a la radiación de los teléfonos celulares, repito, solo 2 horas de exposición a los teléfonos celulares, la estructura de la hemoglobina humana cambia y disminuye su afinidad para unirse al oxígeno en los pulmones entre un 11 y un 12%. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro efecto. O sea, hemos hablado ya de dificultades de varios tipos, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar otra más, las mitocondrias. Las mitocondrias son las que de alguna manera suministran energía a la célula. Todo trabajo que se produce usa el adenosintrifosfato, que es el combustible, digamos, la nafta de las células. Y esto lo produce la mitocondria. Ocurre que cuando uno se expone a los campos electromagnéticos, esto provoca una disfunción mitocondrial. La mitocondria deja de hacer lo que estaba haciendo. Y entonces hay un menor consumo de oxígeno, menor producción de energía, lo que provoca fatiga. Entonces, esto de alguna manera se explica mecánicamente que causan una gran fuga de electrones debido a ese campo electromagnético que está en el aire, una fuga de electrones de la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Y esto es lo que de alguna manera produce sal, es lo que determina que se produzca daño, por ejemplo, en las células reproductivas humanas. ¿De acuerdo? O sea, esto ocurre, se ha visto cómo se afectan la espermatogénesis, la formación de espermatozoides en los testículos y la producción, y esto además produce especies reactivas del oxígeno, que son las que afectan el ADN. ¿De acuerdo? Yo les voy dando de a uno cosas que pasan en serio. Esto está estudiado en laboratorios, se observa
¿eh? Hay otros efectos. Se cambia, por ejemplo, la expresión de los genes. Los genes son parte de nuestro genoma, de nuestra historia, digamos, ¿no es cierto? Y cada gen tiene una función, ¿no es cierto? En general, cada gen produce alguna proteína que realiza tal trabajo. Y dentro de los genes hay algunos que se llaman oncogenes. ¿Por qué onco? Porque son los que trabajan contra el cáncer. Bueno, esos oncogenes también cambian de alguna manera la expresión. Los genes pueden estar dormidos o despiertos, ¿no es cierto? Es decir, un gen puede estar de alguna manera como diciendo no hace su trabajo, está de vago, o está dormido, o está activo. Eso es lo que se llama expresión. Cuando un gen está haciendo su trabajo, está expresado. Bueno, esto también ocurre que cambian la expresión. Y en el caso del P53, que es un oncogen, es decir, lo inhiben. Además, también se observa una debilitación del sistema inmunológico, porque se inhibe la calcineurina. ¿Qué es la calcineurina? Es una enzima que es la que produce las células T. ¿Qué son las células T? Son nuestros soldados. Cuando nos entra cualquier porquería, un microbio o un producto desconocido por el organismo, hay células que se ocupan de atacarlos. Lo rodean, ¿no es cierto? Los macrófagos lo encierran y hacen que se vaya o que muera. Bueno, todo eso, las células T las madura, ¿no es cierto? Y libera la calcineurina. Pero cuando se abren los canales de calcio por el efecto de los campos electromagnéticos, ya deja de producir las células T. O sea, ya no tenemos los soldados que nos protegen. ¿Ok? Este es un fenómeno que se observa, que se ve. La calcineurina a veces se inhibe, nos la inhibe el médico, por ejemplo, cuando tenemos que hacernos un trasplante de hígado, de riñón o de lo que sea. ¿Para qué? Para que el organismo no se defienda. Porque si nos ponen un tejido extraño, el organismo lo va a rechazar. Para que no haya rechazo, la calcineurina es inhibida con productos químicos. Entonces se dan cuenta el trabajo que hace y se dan cuenta lo que significa para nosotros que dejemos de producir las células T. No porque el organismo lo decide, sino porque el campo electromagnético es lo que hace. Y acá hay efectos, etc. Bueno, yo creo que ya he hablado bastante, 47. A ver, déjenme ver qué más hay. Bueno, acá se muestra cómo se inhibe. Las membranas del organismo son el principal objetivo de los campos electromagnéticos. Nosotros en la membrana celular tenemos unos orificios que se abren y se cierran con una clapeta, digamos con una válvula, ¿no es cierto? Cuando el organismo necesita que pase algún ion, potasio, sodio, calcio, ¿no es cierto? Cuando el organismo necesita, abre y entra. O cuando el organismo no lo quiere, abre y se va. O sea, es un funcionamiento normal, es como nosotros a veces comemos, ¿no es cierto? A veces excretamos. Entonces, esto es algo parecido para la célula. Entran y salen cosas, pero los campos electromagnéticos abren de prepo esos canales de calcio, entra el calcio adentro de la célula y hace un desastre. Porque el calcio, al entrar en cantidades muy grandes, hace todo una catarata de reacciones que termina con radicales libres, con estrés oxidativo celular. Acá hay un peróxido que son cosas muy que atacan, y se inhibe la calcineurina. No importa que ustedes entiendan demasiado, se inhibe algo que nos produce células que nos defienden.
Esto es otra cosa más que pasa. Por eso les digo, la exposición no es gratis. La exposición determina que ocurren cosas. También hace de que se abra, yo le dije de que las membranas son uno de los objetivos de los campos electromagnéticos. Se abre la membrana hematoencefálica. Nosotros el cerebro lo tenemos cubierto por un tejido con células que están muy juntitos, pero que tienen agujeros, digamos, y además hay agujeritos en los capilares. Esos agujeritos hacen que salga una cosa de un tamaño y que no salga una cosa de un tamaño mayor. Pero ocurre que al exponernos a un campo electromagnético, esos agujeritos se abren o aparecen otros más grandes, no sé lo que pasa, pero pasan cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, la albúmina pasa. Y la albúmina es un tóxico para nuestras neuronas. O sea que se abre esa cosa, entra digamos, entra la albúmina y se pudre todo, porque nos afecta, digamos, nuestras células. Entonces, esto es otra cosa más que pasa. Esto es una experiencia que hizo Leigh Salford, la hizo hace más de 20 años. No son cosas que se descubrieron ayer. Y él dijo, no sigan con esto porque van a ir al diablo. Y tuvo razón, pero no le hicieron caso. Estos son los capilares, estos son los poros o agujeritos que hay en los capilares, ¿no es cierto?, que permiten de que pasen algunos materiales y otros no. Entonces, todo esto hace que afecte nuestro sistema inmunológico. Perdemos las defensas de todo tipo. Y esto en una pandemia es algo complicado. Así que, bueno, le digo esto y simplemente le digo, hay un trabajo que se lo puedo mandar, ¿no es cierto? Perdón, lo voy a mandar, que es el trabajo de Lai, que salió hace poco tiempo, ahora 6 meses, donde muestra 300 estudios, donde esto de que estoy hablando, aparece todo. Pero el estudio están hechos en personas, en células, están hechos en ratas, están hechos en moscas, están hechos en microorganismos, donde se ve todo lo que pasa, que esto no es cuento, ¿no es cierto? Que esto pasa realmente y no hay un trabajo, hay 300, donde se ve, observa lo mismo. Yo creo que es un buen tiempo, después le voy a contar otras cosas, pero prefiero dejarlas en el trabajo que se va a publicar y ustedes lo leen, ¿no es cierto? Acá hay un montón de daños de todo tipo, ya nos que es lo que asustamos aparece bastante. en ese trabajo de Lai. Rodolfo, ya nos asustamos ¿Cómo Silvia? que Sí, nos asustamos ya y lo claro, vamos a sí. publicar en todos lados. Bueno, me No, parece bien. Esa y era la ya, idea. La idea y era ya, asustarlos, así que bueno, yo ya he tenido a mi éxito. familia los vuelvo locos. Eh, bueno, si te parece, le Bueno, damos la palabra a Daniel Orfila, al doctor, dale, que lo voy a presentar. perfecto, Si vos dejás de perfecto, compartir, correcto, es lo que hago. Dejar de compartir. Ya mientras dejé él de deja de compartir. compartir, yo les voy a presentar a quien va a hablar ahora, que es el doctor Daniel Orfila, médico otorrinolaringólogo, es especialista en otología y en neurotología, cirujano de tumores de vía auditiva e implantes cocleares, profesor de la licenciatura en fonoaudiología de la Universidad de El Salvador y titular de la especialización en fonoaudiología en el Museo Social. Así que es también una persona que comparte muchísimo con la fonoaudiología. Lo escuchamos, Daniel, te escuchamos. Bueno, ya están viendo la pantalla. Estamos viendo la pantalla, sí. Bueno, primero para mí es más que un honor estar con
las colegas y amigas de ASALFA, que para los que no están en el tema es del año 1948, es una entidad señera de la fonoaudiología, es un honor poder estar acá, así que gracias. Y segundo, lo puse a Rodolfo ahí, a quien permanentemente le digo maestro. Tuve la suerte de tener muy buenos maestros. El profe Diamante es mi maestro del otorrino, y si yo estoy hablando algo de esto, es gracias al maestro Touset. Así que Rodolfo, yo sé que a usted no le gusta, pero muchas gracias. Ustedes van a leer ahí que dice Cipracén. Cipracén somos nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Eh, yo me permití hacer este esquema donde en verde dice CIPRACEM, que somos Comisión Interamericana de Protección Radiológica contra los Campos Electromagnéticos. Serían como tres mamuscas arriba a la izquierda. ¿Se ve el cursor, Silvia, si yo marco Sí, acá? ¿Sí? totalmente, perfectamente. Bueno, Cipracén es esta. Somos 17 países por Interamérica, de los cuales Argentina es uno de los 17, y somos 7 miembros del Cipracén, del cual nuestro presidente es Rodolfo Tauset, y tenemos gente con un currículum que asusta. El profesor titular de antenas, tenemos al ingeniero para no olvidarme ninguno y hablar, bueno, sería un error nombrarlo, pero por ejemplo el ingeniero de FAIS, experto en telecomunicaciones de la Universidad de Essex, tenemos a una abogada ambientalista que maneja todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Somos 7 por Argentina. Cipracén fue generada por la FRALC en el año 2017, que es la Federación de Radioprotección de Latinoamérica y Caribe. O sea que el Cipracén es esta mamusca chiquitita, está dentro de la FRALC. Y la FRALC está dentro del IRPA, la Asociación Internacional de Protección Radiológica. Quiere decir que yo ahora no voy a hablar más como Daniel Orfila, médico otorrinolaringólogo, sino que voy a hablar como uno de los miembros del Cipracén. Fíjense qué hermoso esto. Si alguien no quiere ver, no le enciendas la luz porque cerrará los ojos. Recuerden la cantidad de años, casi 40, que se luchó para que las empresas digan, bueno, sí, vamos a poner esto y con eso paramos los juicios. Y exactamente lo mismo con el Teflon, con la empresa DuPont. Bueno, estamos en este camino. Los neurinomas del acústico, que yo tuve la suerte de formarme al lado de mi máster, el profe Diamante, siempre existieron, siempre. Hallazgos en autopsias en Japón de gente que falleció por cualquier cosa, 1 cada 100 autopsias, acá ven este puntito ahí, este es el nervio vestibular, este es el nervio facial, el nervio coclear, ese puntito es como nace un neurinoma del acústico. Y después empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se produce una estructura grande, que es un grado 4, que ocupa la fosa posterior. Estudios recientes de la Clínica Mayo hicieron lo mismo, pero que encontraron que hay 2,4 neurinomas dormidos asintomáticos versus el 1% de los japoneses. Entonces, acá estoy con mi maestro, yo le decía, jefe, estamos desde el año 94 en el FLENI, no estamos viendo, ¿no le parece que estamos viendo más cantidad de neurinomas, más grandes y en gente más joven? Y al principio al maestro le costaba, ¿no? Che, ¿a vos te parece? Digo, sí, yo soy el que llevo las estadísticas nuestras y vemos tumores como acá abajo, que ocupa toda la fosa posterior, un grado 4, es el más grande, acá otro grado 4, acá hay un grado 4 con un quiste, y así es como en la cirugía, cuando abrimos encontramos un gran tumor. O sea que esto más neurinomas, y uno puede decir, y bueno, ustedes ven más porque son referencia. Bueno, está bien, te doy la derecha. Mayor tamaño en gente más joven fue lo que me llevó a correrme a la Defensoría del Pueblo, conocerlo a Touset y a Defais. Me acerco, le digo, mire, yo estoy viendo esto y no me puedo olvidar la cara de Touset. Y decime, ¿vos tenés estadísticas? Le digo, sí, yo tengo las estadísticas nuestras. Y ahí Touset me agarra de un brazo y me lleva, y ahí empezó el vínculo.
Fíjense que la IARC, que es la Agencia Internacional del Cáncer, en el año 2011, categoriza las radiaciones electromagnéticas como posible cancerígeno. No existían aún experiencia en animales, no las había, por eso era posible. Y in vitro, la información del mecanismo carcinogénico, como lo acaba de explicar Rodolfo, no era concluyente. Y había prácticamente nada de bibliografía en humanos relacionados a estos tumores. Bueno, terminado esta reunión, que fueron todas estas asociaciones, se planteó que tenía que ser pasado de posible a probable o cancerígeno. Y para establecer un criterio de causalidad, causa-efecto, se recomiendan los 9 criterios de causalidad de Bradford-Hill. Cualquier paper hecho con los criterios de Bradford-Hill que muestra una fuerte causalidad es indestructible a la ciencia. Estos criterios son usados por casi todas las entidades, la Organización del Cáncer, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, la Agencia Europea de Químicos, etcétera, etcétera. Así que así es como yo llego a esto. Y esto, que es el espectro radiológico electromagnético, vamos a poner el ojo acá. Esto es del ingeniero de FAIS, una AM tiene una frecuencia de emisión de 1 MHz, una FM 10 MHz, la televisión 100 MHz, la mayoría de los celulares 2.3, 4G, 2.3, 3G, 4G, 2.4 GHz. Y esto es lo que nos tenemos que sorprender. La 5G o quinta generación va a transmitir de 30 a 60 GHz. Son ondas milimétricas que inicialmente se decían que penetraban menos. Sí, pero ya hay estudios hechos en ratas que ven que irradian el hipocampo. Y si irradian el hipocampo, donde está aprendizaje y memoria, significa que ya no son tan superficiales. Y además hay trabajos que muestran que la transpiración y la perspiración es un elemento conductor de estas ondas milimétricas. Entonces, esto ya no lo voy a decir. Durante mucho tiempo se hablaba del efecto térmico, hoy se sabe que es por efecto biológico, ya lo dijo Rodolfo, el estrés oxidativo celular y radicales libres. Y todo esto tiene un periodo de inducción, un periodo de latencia, recuerden esta fecha, 10 años de latencia acumulada y progresión tumoral. Entonces, volviendo a la pregunta, miren qué bello esto. En los 80 la madre tenía que meter al chico para que vaya a estudiar y deje la pelota, y en los 21 la madre la tira de la oreja y lo saca para sacarlo del celular, igual, exactamente igual. Todo lo que va por aire irradia. Antenas de telefonía celular, los celulares y los dispositivos inalámbricos, el teléfono inalámbrico, el router, bueno, eso lo supimos siempre. Entonces, esta es la pregunta. ¿Esto irradia? La respuesta es absolutamente sí. Ya lo mostró el doctor. Y estos son los auriculares cancheritos que estamos todos usando, que son los que absolutamente más irradian de todos ellos. Entonces esto lo mostró Rodolfo. Este es Marcela Witt, la bioquímica de un grupo que es muy afín a nosotros. Fíjense acá. Acá 90 minutos con el celular en modo avión en la mano y los glóbulos rojos están perfectos. Acá una llamada con datos 10 minutos y esto es el efecto Rouleau. Acá 20 minutos de llamar al celular, sangre del pie, exactamente normal. Pero miren lo que es 20 minutos con el teléfono usándolo en la mano con los datos prendidos. Esto es lo que mostró el doctor Tausset, que se lo debemos a estos 3 importantes científicos, Witt, Viviana del Valle Campos y Alfaro. Esto es lo que produce la microtrombosis. Y esto es lo que hace que determinada gente, cuando tiene el celular mucho tiempo en la mano, le arda la mano, le duela las articulaciones, y no es porque está movilizando las teclas. Este efecto Rouleau ya está demostradísimo y es para tenerlo en cuenta. Vamos a la otra.
Entonces, ya entrando, yo voy a hablar solamente de lo que es mi incumbencia, los tumores del acústico. Todo síntoma de oído interno unilateral tiene que estar estudiado con una resonancia con gadolinio. ¿Y cuáles son los síntomas de oído interno? Acá hay, la mayoría deben ser colegas audiólogas: hipoacusia unilateral, dificultad para entender la palabra de ese lado, zumbidos permanentes o recurrentes de ese lado, mareos, inestabilidad y en algunos casos vértigo. Es el cuadro típico, lo que siempre hemos visto, que nacen así, van extendiéndose y aparecen una gran masa que ocupan. Pero esto es lo que veíamos hace 15 años, esta parte 20 años, que hay una cantidad de tumores que debutan como grandes de entrada y en pacientes más jóvenes. Muchos de ellos los hemos pescado en hallazgos por una resonancia pedida por cualquier situación, audición normal, hipoacusia perceptiva leve a pesar de tener grandes tumores, y en esto tenemos que hacer hincapié: sintomatología tardía y tardía ya ante grandes tumores. Yo utilizo un ejemplo, no es muy agradable, pero es más o menos como si los bebés naciesen de 5 años y 20 kilos. ¿Qué pasaría con la pelvis de la madre en el parto? Rompería todo. Así que esto es lo nuevo, y esto fue lo que a mí me llevó a conocerlo a Toussaint. Los tumores chiquititos, grado 1, grado 2, ven acá a la derecha, que no tocan el tronco; grado 3 ya son grandes, tocan el tronco; y grado 4 son monstruosidades que comprimen y desplazan la fosa posterior. Y si ustedes observan, del año 2010 al 2023, llevamos el 90% de lo que llevamos operados son tumores grandes, 13%, y gigantes, el 77%. Y mirando nuestras estadísticas, digo, ¿esto será nuestro? Pongamos el ojo acá en amarillo. Llevamos operados 652 tumores, es el 76% de la muestra, donde los grado 3 y grado 4 son la mayoría. Estos son los que controlamos, los chicos que no crecen, y estos son los que irradiamos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué aparece esto? Esto será solamente nosotros, lo vemos en nuestra institución, en FLENI. Entonces, estas son nuestras estadísticas hechas con el doctor Servio. Si ustedes observan esta muestra poblacional, vemos que el 55% de los tumores grandes y gigantes, grado 3, como vemos acá, y grado 4, como vemos acá, que tienen una morbilidad mayor en la cirugía, se ven en menores de 50 años. El 55% tumores grandes y gigantes en gente joven. Y tuve la suerte de comunicarme con la gente del Hospital El Cruce, con la jefa de residentes, la doctora Morales Acosta Nadia, y la gentileza de su jefe, el doctor Lambre, donde ellos, en 44 pacientes operados, fíjense, 3, 4 grandes, 40 gigantes, como esta monstruosidad, el 60% eran menores de 50 años. O sea que ya no estábamos solos con las estadísticas de FLENI, y tenemos las estadísticas del Cruce, y hablando con amigos del Hospital Italiano, me dicen que ellos también ven esta tendencia. Entonces, ¿será así? ¿No será así? ¿Dónde buscar? El Cipracén tiene 1500 papers que se publicaron en revistas de revisión de pares y sin conflicto de intereses. Por supuesto que no vamos a ver todo eso, pero miren, año 2019, tumores primarios del cerebro; año 2017, tumores intracraneales; año 2019, tumores intracraneales y de células salivares. Y acá lo más importante, los dos trabajos monstruos que hizo una referencia a Toussaint, hecho bajo los criterios de causalidad de Bradford Hill. Vamos solamente a ver los abuelos de pájaro. Este es el trabajo más importante. Lo hicieron en Suecia, lo hizo Lennart Hardel con celulares 2G y 3G. Tomó población de tasa de uso y de no uso del 97 y 2003 y del 2007 y 2009. Fue un estudio de 316 pacientes con tumores, 3.500 sujetos control para tumores para celulares 2G, 3G y teléfonos inalámbricos. Y acá está lo más importante de un trabajo que es muy denso, muy estadístico. Ustedes fíjense, asociación de neurinoma del acústico
y celulares, relación de frecuencia de variables positiva en 1.5. Si da 1 a los que no manejamos estadística, la relación de variables no es importante. 1.5 empieza a ser importante. Celulares a mayor riesgo de tasa de uso para latencia a 20 años. Analicemos de cuándo aparecieron los celulares. En los 80s hacia los 90s. Un chico que empezó en el 2000 a tener celular, en el 2020 ya tiene 20 años de latencia y la relación de frecuencia aumenta a 8. Estos trabajos están hechos bajo los criterios de Bradford Hill, relación muy fuerte. Miremos los teléfonos inalámbricos, que parecen que no tienen problema. Latencia a 20 años, la relación de frecuencia es 4.4. A mayor riesgo, a mayor tasa de uso. Pero fíjese la tasa de uso que se está fijando. 25 minutos por día, 13 horas por mes por 10 años. Todos nosotros estamos pegoteados con esto. Aumento de volumen tumoral por año de uso por cada 100 horas de uso acumulado. Dio estadísticamente significativo. Y el lado de uso y el lado del llenado vestibular, en los estudios estos que son de Suecia, dio que había una relación por ese lado. En nuestro caso, en nuestras estadísticas, vemos que eso no lo vemos así. Primero, porque la inmensa mayoría de los presentes que están escuchando duermen con el celular prendido, con los datos, en la mesa de luz. Y de los estudios del sueño se sabe que uno da vuelta en la cama 2 a 3 veces por noche. Así que se está irradiando. Y el celular no lo dejamos en modo avión y no le sacamos el Wi-Fi. Lo dejamos prendido por si nos llama nuestro hijo y ese celular está pitando 100 veces por minuto buscando la antena madre y nosotros nos estamos friendo dando vueltas de un lado y del otro. Ni le digo a aquella gente, que hay mucha, que ustedes si preguntan, duermen con el celular debajo de la almohada. Y ni les digo esos programas que hay para atenuar el acúfeno, que el paciente no le saca los datos. Se está poniendo un horno a microondas en la oreja. Seguimos. Fíjense, mayor riesgo para los que comenzaron su uso antes de los 20 años. O radio 5. Este trabajo es el trabajo madre, Princeps. Pero después viene este otro enorme trabajo, que este hombre tiene un currículum que es imposible, donde esto solamente a fines de ver que analiza gliomas, también, neurinomas, y habla del estrés oxidativo celular, analiza 440 estudios científicos y está publicado en la página de Deborah Davis, que es esta, Environmental Health Trust, y este trabajo concluye muy fuerte correlación entre gliomas y neurinomas del acústico y las radiaciones no ionizantes. Entonces, estos dos trabajos, que están hechos bajo los principios de Sir Bradford Hill, son absolutamente la columna vertebral para pararnos y decirle a las autoridades: estamos dañando a la población. Ya no hay duda, no hay duda. Hay 2050 trabajos ya presentados y prácticamente no hay trabajos en contra. Pero esos trabajos en contra son los primeros que salen en las páginas porque son trabajos pagos por las empresas para que no se tome conciencia de lo que sucede. Ya yendo para terminar, hay tumores cerebrales en ratas irradiadas con celular versus no irradiados. Se llama estudio NTP americano, efecto positivo. Tumores en ratas irradiadas versus no irradiados, estudio de Italia Ramazzini. A 1/10 de la dosis, efecto positivo de tumores. Estudios en ratas con cocarcinogénesis con radiaciones no ionizantes, efecto positivo. Estos ya los dijimos. Para seguir, otros autores: onda del 5G ante la exposición prolongada en ratas, ruptura del ADN,
radicales libres, citotoxicidad, irradiación del hipocampo, alteración del aprendizaje, de la memoria, penetración profunda de la piel. Otros trabajos, como ya mencionó Rodolfo, en los estados sometidos al 5G en pandemia, escuchen esto, presentaron mayor mortalidad que los que tenían 4G. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Son ondas milimétricas y tienen una penetración importante que se decía que no. Lai presenta 300 papers sobre el efecto de que dosis elevada generan daños. Entonces, ¿cuáles son los daños? Todo. Abortos espontáneos, cánceres en vecindad con antenas, hipertensión, menor movilidad espermal, incremento de tumores de parótida, de tumores de tiroides, de tumores de colon, de recto, diabetes, osteosporosis, cefaleas, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, autismo, trastorno del espectro autista. Entonces, ya para terminar, esta es una colega argentina, que es la doctora Janina Holguín, que se dedica a todo esto y me armó esta diapositiva. Esto es el efecto que produce la electrosensibilidad o el electrosmog. Tiene una fase inicial, una fase de afectación y un estado de inflamación crónico. Todo esto, contaminación electromagnética, es una intensa toxina ambiental de ondas electromagnéticas polarizadas artificialmente. Las antenas de telefonía, los celulares, el internet inalámbrico, los routers, el Wi-Fi, el Bluetooth, los hondos a microondas, tienen un efecto tienen un efecto perjudicial. ¿Y cuál es el efecto? Cuando uno lee esto, cree que puede ser, bueno, este paciente es un neurótico. No, 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 hay que interrogar bien. Irritabilidad, nerviosismo, trastorno del sueño, insomnio, despertar prematuro, cefaleas, alteración de la concentración y atención, fibromialgias, disfunción nerviosa, mareos, acúfenos. ¿Qué cantidad de pacientes estamos viendo con acúfenos, con audición normal, que los estudiamos y no tienen nada? Y es un síndrome de hipersensibilidad electromagnética porque el hombre vive con el celular pegado. Artralgia, sensación de quemación de la piel, anomalías de la sensibilidad superficial, pérdida de memoria, confusión, etcétera, etcétera, disnea y tos. Entonces, esto también es de la doctora Holguín, la clínica es soberana. Estar atentos ante los síntomas de inicio. Hacer un exhaustivo interrogatorio sobre patología de base y electrosmog. ¿Cuál es la exposición que tiene ese paciente a su celular y a las antenas? Exhaustivo examen. Resonancia con gadolinio desde ya para descartar que no tenga un tumor como veíamos. Bueno, y hay una cantidad de marcadores, como todos estos, ya de daño crónico. O sea que cuando hay una alteración de la proteína G-SHOT protein 27 o 70, el anticuerpo antimielina, ya estamos trabajando en un paciente que ya tiene un daño electrosensible crónico. Por eso ténganlo en cuenta y acá está el mail de la doctora que se dedica a trabajar en eso. Y para terminar, hicimos, eso se está difundiendo, esto nos ayudó muchísimo la gente de Motesa, fundamentalmente Viviana, donde acá tenemos la página de Motesa, acá tenemos la página de Ciprasem, algunas medidas de prevención y de precaución para reducir emisión y efecto de radiación. Esto lo estamos distribuyendo, son por internet. Si uno tiene estos síntomas: zumbido permanente, recurrente, unilateral, disminución de la audición unilateral en un solo oído, mareos o inestabilidad, lo primero que tenemos que pensar, hay que consultar al otorrino para evaluar que no tenga un pequeño neurinoma u otra cosa o un gran neurinoma. Eso no hay duda. Esta es la página nuestra del Ciprasem y el mail nuestro. Si presenta estos síntomas, todo lo mismo pero bilateral,
hipoacusia sordera bilateral, dificultad para entender la palabra, zumbido bilateral, mareo, vértigo o inestabilidad, también tiene que consultar a su médico otorrinolaringólogo para evaluar que no sea un síndrome de electrohipersensibilidad, ya sea por todo lo que estábamos hablando del uso de telefonía celular, que la mayoría de nosotros podemos tenerlo, que es todo lo que habíamos visto antes en la diapositiva de la doctora Olguín. En ambos casos puede ser por radiación del celular o por cercanía a antenas de telefonía, que esto es lo que estamos hablando. Primero, si es unilateral, descartemos un tumor. Y si es bilateral, pensemos en un síndrome de hipersensibilidad electromagnética. Recomendaciones para adultos y cuidados de bebé. Pantallas para bebé y niños, no. Si se lo vamos a dar para jugar, le sacamos los datos, lo ponemos en modo avión y le sacamos el Wi-Fi. ¿Qué es lo que dice acá? Mantenerlos alejados de las antenas de telefonía. El cráneo del chico tiene mucho menos calcio y las radiaciones actúan muchísimo más y en forma más directa. Recomendaciones, lo mismo, embarazadas, no portar el celular en el cuerpo. Las pantallas para bebés deben quedar afuera de las cunas. Retirar el router y celulares de sus dormitorios. Esto sería el ABC, el primer A. Recomendaciones para el hogar. El router Wi-Fi debe estar lejos de los ambientes de descanso, sobre todo en bebés y niños. Segunda recomendación, por la noche tenemos que desconectar el router Wi-Fi. No tiene ningún sentido que nos estemos irradiando. Conectar la PC al router Wi-Fi por medio de cable, como yo en este momento lo estoy haciendo, que lo aprendí de Rodolfo. Usar un cable adaptador USB para el celular en red. Aquel que trabaja mucho con el celular, hay adaptadores para el celular en red y no nos estamos irradiando. En las habitaciones, al mirar las pantallas, fundamental garantizar que haya buena calidad de iluminación. Mantenerse alejada de las antenas de telefonía. Segundo, jamás debe quedar el teléfono celular encendido en la mesa de luz o debajo de la almohada. Como eso lo veíamos, que es una de las recomendaciones que más hacemos. Apagar el router Wi-Fi y celular, ponerlo en modo avión por las noches. Atender los llamados o escuchar los audios en lo posible con manos libres. El dispositivo tiene que estar a 15 centímetros. Yo he viajado con Rodolfo, perdón que lo cuente esto, a La Plata en las primeras charlas y llegábamos a un bar y Rodolfo prendía el celular, lo dejaba lejos, empezaban a caer los mensajes, tú. Digo, este hombre, ¿qué le está pasando? Yo todavía no estaba informado. Lo apagaba, respondía, o sea, lo ponía en modo avión, respondía a los mensajes, lo volvía a prender y lo dejaba lejos. Y bueno, la inteligencia no es casual. Enviar los mensajes alejados del cuerpo y extender los brazos. Y recomendaciones para el día: no portar el celular encendido en el cuerpo, en el bolsillo delantero, en el bolsillo trasero, en el soutien, en la cintura. No portar el celular en el bolsillo ni en el cinturón. No usar celular donde haya mala señal. Todos ustedes vieron que cuando el celular tiene mala señal, se calienta. ¿Y qué está buscando? Está buscando antena. En ese momento nos está irradiando a la décima. Usar auriculares con cable, no los inalámbricos. Estos tan lindos, tan cancheritos, son los peores. Y quitar la ubicación. Lo que no podemos quitar es la geolocalización, pero nuestra ubicación donde no lo necesitamos, la quitamos para no estar recibiendo que el celular esté buscando información. Y esto, especial cuidado para personas con cáncer. La exposición de los campos electromagnéticos aumenta el número y tamaño y agresividad de tumores. Está absolutamente probado que es cocancerogénico. Esto hicimos con la gente, fundamentalmente con Viviana Figueroa, de Motesa, hicimos, y desde ya con la autorización de nuestro grupo, el grupo Ciprasem, hicimos 3 reels que lo estamos
difundiendo por todos lados para la población en general. Y para terminar, estas son las páginas que recomiendo seguir. Al doctor Rodolfo Tauset, que es doctor en radioquímica, que es nuestro presidente, tiene miles de conferencias en YouTube. Esta es la página nuestra, ciprasen.org, y el otro lugar donde seguimos, el mail. También el ingeniero de FAIS, acá está, pertenece al Ciprasen, él es Master en Science en Sistemas de Telecomunicaciones de la Universidad de Essex, tiene conferencias en YouTube, una conferencia maravillosa que es exactamente el 5G, que está auspiciado por otro grupo de vecinos, que es Corte. Pertenece a nuestro grupo. Bueno, esta es una eminencia mundial, la doctora Debra Davis, tiene una página, Environmental Health Trust, donde ahí ustedes entran y tienen todo lo que se les pueda ocurrir referente al tema. Y Joan Carles López Sancho, que es de España, tiene mucho video, búsquenlo y van a ver la cantidad de data que uno aprende. Tiene una página que se llama Stop Contamination y www.gigahertz.es. A todos ellos, a los cuatro, a los dos nuestros, que por suerte son del Ciprasem, y a la Debra Davis y a Joan Carles, muchísimas gracias. Entonces ya termino, y acá yo pongo, si alguien no quiere ver, no le encientas la luz porque cerrará los ojos. Y le agrego lo que dice acá, pero hacelo igual, porque lo estás cuidando, le estás enseñando. Y muchas gracias por la atención. Bueno, ahora Daniel, doctor Orfila, va a... Quiero dejar la pantalla. ¿Cómo era esto, por Dios? Dejar de compartir. Acá está, acá está, acá está, acá está. Perdón, ya está. Bueno, fue maratónico, No, pero muchísimas gracias a los compartir dos. con Rodolfo Tauset, que es mi maestro en estas lides. Rodolfo, le agradezco siempre públicamente. Usted nos marcó el camino, y el único problema es que mi mujer, cuando me ve con el celular, me reta. Me dice mucho Tauset, y está con el celular. Así que gracias, maestro. Es verdad. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a publicar todo esto que ustedes nos envíen. También vamos a poner a través de la asociación las páginas y todas las recomendaciones, pero no una sola vez, sino que vamos a intentar sacarlas sistemáticamente cada 2 meses, 3 meses, para que esto refresque la memoria a través de una institución como es ASALFA, que también tiene un compromiso y tiene un capítulo en la audiología que ocupa un lugar muy importante en nuestra institución. Nos comprometemos a eso y nos comprometemos también que si ustedes presentan documentaciones para hacer un llamamiento a las autoridades, nos envíen una nota para que nosotros presentemos en comisión directiva y podamos acompañarlos en estas presentaciones como profesionales del área. Muchas gracias. En eso nos comprometemos institucionalmente, como lo hemos hecho siempre, y creo que es un camino que no debemos dejar de insistir, porque a mí me llama la atención y me asusta porque los padres entran a los consultorios y mientras que uno hace la historia clínica, la madre dice para que se quede quieto, lo sienta en un rincón, le da el celular para que mire los dibujitos. Después para comer le dan el celular para que coman y después para que se deje peinar le dan el celular para que se peine y termina siendo algo esto realmente grave, grave, y esto se está generalizando en forma sistemática. Así que nos comprometemos a eso, les agradecemos profundamente la participación
y también vamos a subir esta charla a YouTube. La charla anterior ya está en YouTube y si nos preguntan, les trasladaremos las preguntas a ustedes para que nos informen. No sé, alguien, Silvia, y termina la charla y te voy a pasar los 3 reels tal cual. yo lo hice tipo presentación, los 3 reels que es para difundir para la gente, donde se repiten los 2 o 3 cosas, pero después cambia sobre los mecanismos de prevención con el uso del celular y pantallas. Hoy en un rato te lo paso, para que Bueno, hay distribuyas, una para que... pregunta. Me parece, sí, Daniel, ya lo habíamos hablado, pero los espero y los vamos a publicar y subir. Acá hay una pregunta de Julio Martínez de San Vicente que dice, ¿qué frecuencia es más perjudicial? ¿700 Hz o 2400 Hz? ¿Cuál es más difícil de aislar? Rodolfo, No, no hay una... Lo importante de alguna manera es la potencia. A esos valores de megahertz o gigahertz no hay. En Bueno, principio, el tema es normalmente lo que se hace es aumentar también la potencia, porque el alcance es menor. O sea que yo prefiero siempre una frecuencia menor, 700, que una frecuencia alta. Por otra parte, obviamente importa, la frecuencia es un parámetro importante, pero lo que importa es la potencia. Entonces, si yo les comento de que es mejor trabajar solo con Wi-Fi, la idea en la primera etapa es que no haya más antenas en las ciudades, por lo menos, y que haya pocas señales de Wi-Fi y que sean todas libres. O sea, si yo tengo una señal de Wi-Fi, debo poder usarla para escuchar o para hablar. O sea, nosotros hemos escrito una docena de recomendaciones, no para la gente, sino para que las autoridades tomen decisiones al respecto. Y una de ellas es basta de antenas, porque no podemos exponer a la gente que está cerca. Además también estamos hablando en este momento solamente de radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia, pero esto también es extrapolable a las líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión tienen que estar lejos de la gente, o enterradas o blindadas. Los transformadores es lo mismo, porque también eso es un problema, y lo mismo en la casa de uno, primero preocuparse del horno de microondas, porque eso es importante, hay que tocarlo y alejarse, no quedarse ahí pegado mirando lo que pasa, sino quedarse a 3 o 4 metros. Tendría que tener un cable para poder prenderlo de lejos, pero no lo tiene. Así que toco y me voy. Y bueno, hay un montón de cosas que estamos trabajando, no para la gente, sino que estamos trabajando para que las autoridades se ocupen. Y esperamos bueno, tener suerte. el resto Así de que las bueno, cosas, sigan estamos trabajando, también en contacto con las autoridades nacionales. sigan trabajando, que nosotros, si ustedes nos necesitan, los vamos a apoyar. El resto de los mensajes son excelente, muchas gracias, gracias infinitas, muchas gracias, gracias clarísimo, excelentes exposiciones, maravillosas exposiciones, muy agradecidos, o sea, son todas loas para los dos expositores. Muchísimas gracias en nombre de Asalfa y como siempre seguiremos insistiendo en este tema que es una preocupación para todos. Buenas noches y muchos cariños. Gracias a todos. gracias a ustedes. Por